Mi vida en Sevilla, en el corazón del laberíntico barrio Santa Cruz, olía a incienso y a ausencia. Llevaba 4 años siendo doña Isabel, la respetada, la intocable, la viuda de don Rafael. Mi esposo había sido un hombre importante y tras su muerte mi rol se había congelado en una escultura de luto elegante, ropa oscura, discreción impecable y una soledad que se sentía tan densa como el aire de agosto. Tengo 38 años, pero la gente me trataba con esa reverencia distante que se reserva a las piezas de museo. Una mujer hermosa, sí, pero inalcanzable, marcada por el drama. Mi refugio era mi casa, una joya andaluza con un patio interior lleno de macetas de geranios y el murmullo de una fuente. Y mis rituales. Uno de ellos implicaba bajar a la panadería de la esquina, La Estrella, a primera hora de la tarde, justo cuando el sol de media tarde teñía de oro las estrechas calles. Hoy, ese ritual se sentiría diferente. Esa tarde decidí romper un poco el molde. No usé el típico negro riguroso. Elegí un vestido midi de seda en un tono azul noche, tan oscuro que casi parecía negro, pero que al moverse captaba la luz con un brillo líquido. El escote era alto estilo cuello Holte, que dejaba mis hombros y mi espalda completamente al descubierto, un gesto de atrevimiento sutil que solo yo conocía bajo el chal de encaje negro que llevaba sobre los hombros. En mis pies, y aquí empezaba mi pequeño y secreto placer, llevaba unos zapatos de salón de tacón bajo, de piel de serpiente color miel. Eran discretos, pero su brillo y la forma en que se ajustaban a mi empeine arqueado me daban una sensación de poder. Eran mi armadura y mi declaración. Sabía que nadie los miraría 2 veces, salvo quizás yo. O él. Llegué a La Estrella. El aroma a pan recién horneado y a chocolate espeso me recibió. Estaba pidiendo mi café y una porción de bizcocho de naranja cuando lo vi. Tiene 24 años, y es el hijo de doña Elena, mi vecina y la presidenta de facto del club de chismes del barrio. Javier había regresado a Sevilla después de terminar su ingeniería en Madrid. Es alto, moreno con esa piel ligeramente bronceada por el sol de Andalucía y unos ojos color miel que eran, francamente, peligrosos. Llevaba unos pantalones de lona beige limpios y una sencilla camisa de lino blanco que acentuaba la anchura de sus hombros. La ropa simple pero su presencia era imponente. Se había apoyado en el mostrador con los brazos cruzados esperando su pedido. Cuando me giré nuestros ojos se encontraron. No fue un accidente. Sentí que se había quedado mirándome desde que entré. Un rubor, algo que no sentía desde hacía años, subió por mi cuello. Él no apartó la mirada. En lugar de eso me regaló una sonrisa lenta, la clase de sonrisa que te promete que el peligro será divertido. Buenas tardes, doña Isabel, dijo, su voz era profunda y suave, con ese acento sevillano que me hacía sentir cosquillas en la nuca. Javier. ¡Qué sorpresa! No te había visto por aquí, respondí forzando un tono casual. La sorpresa era una mentira. Sabía que ahora vivía al otro lado de mi patio compartiendo la misma estructura histórica, y sabía que trabajaba para una firma de software que le permitía horarios flexibles. Yo simplemente esperaba que coincidiera. He vuelto a las costumbres del barrio. Y con todo respeto, usted ilumina el lugar, dijo con una galantería anticuada, pero que en sus jóvenes labios sonaba increíblemente sincera y atrevida. Mi corazón dio un brinco. La dama de Rafael no estaba acostumbrada a que la iluminaran, sino a que la veneraran. Eres muy amable, Javier, dije intentando ignorar la intensa mirada que dedicaba a mi espalda descubierta por el escote del Holte, un detalle que mi chal apenas disimulaba. Él se acercó un paso. Podía oler una mezcla de menta fresca y el perfume ligero, cítrico, que usan los hombres jóvenes que saben lo que hacen. Estaba demasiado cerca. No es amabilidad, Isabel. Es la verdad, susurró usando mi nombre sin el formalismo de doña. Sentí la piel de gallina. Es usted y elegante. Y ese color le sienta de maravilla. Se refería al azul noche que casi rompía mi voto de luto.
Estaba rompiendo todas las reglas. Yo, la viuda, flirteando con el hijo de mi vecina chismosa, 14 años menor que yo, en plena panadería. La cajera nos miraba con una curiosidad malsana, pero no me importó. Por primera vez en 4 años me sentía viva. Gracias, Javier. Siempre has tenido buen ojo, le devolví la sonrisa, notando que su mirada se detuvo brevemente en el tacón de piel de serpiente de mi zapato. ¿Había notado mi pequeño fetichismo? ¿O tal vez solo era una ilusión mía? Necesito un favor, Isabel, dijo bajando aún más la voz, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Qué clase de favor? Me he dado cuenta de que usted hace el mejor chocolate espeso de Sevilla. El de la abuela, con un toque de canela. No es como el que venden aquí, que es puro azúcar, me dijo con un tono de conspiración. ¿Sería usted tan amable de invitarme a una taza, en lugar de mi pedido habitual? A cambio, yo le traigo los mejores churros de la calle Sierpes. La invitación era simple, pero su significado era electrizante. No se trataba de chocolate. Era un código, una propuesta. Una invitación a mi intimidad, a mi refugio, rompiendo esa pared de luto y decoro que me había autoimpuesto. Lo miré. Sus ojos brillaban. ¿Cuándo, Javier?, pregunté, ya sabiendo mi respuesta. Mañana por la tarde. Justo cuando el sol se pone sobre los tejados, ¿a las 5? Asentí. Perfecto. Pero trae suficientes churros. Mis recetas son famosas por despertar el apetito. Javier sonrió ampliamente. Una sonrisa que llegaba a sus ojos. No lo dudo, Isabel. No lo dudo en absoluto. Y así, en medio del olor a pan y la atenta mirada de la cajera, sellamos nuestro primer secreto. Mañana, la viuda de don Rafael iba a invitar a su casa al joven y peligroso Javier, para tomar un chocolate. Pero ambos sabíamos que el sabor de ese chocolate no sería dulce, sino prohibido. El reloj marcaba las 5 en punto de la tarde. El sol sevillano, ese astro insolente, comenzaba su descenso dorado, tiñendo mi patio de colores intensos. La atmósfera no era de expectación, era de tensión eléctrica. Yo ya estaba en la cocina, con el aroma del chocolate espeso flotando en el aire. Había usado mi receta más secreta, cacao puro de Oaxaca, un guiño a mi abuela, canela de Ceilán y un toque de chile ancho, casi imperceptible, pero que prometía un calor inesperado. Mi atuendo no podía ser más perfecto para la ocasión. Había dejado el luto en el armario y opté por la comodidad elegante que bordea lo íntimo. Llevaba una blusa de seda ligera en color marfil, con mangas abullonadas hasta el codo y un cuello alto. La blusa estaba metida dentro de una falda lápiz de lana fría en un tono verde oliva profundo. La falda se ajustaba a mi cadera de manera impecable y caía justo por debajo de la rodilla, obligándome a caminar con un contoneo natural. El toque final, y mi arma secreta, eran los zapatos. Había escogido unos zapatos destalonados, Jules de gamuza negra, con un tacón escultural de unos 7 centímetros. Eran sensuales y dejaban mi talón desnudo al aire, resaltando la delicadeza de mi tobillo. Sentir su frío metal en la piel mientras caminaba era un constante recordatorio de la audacia que estaba a punto de cometer. Escuché el suave rasguño en la puerta de madera. Javier había usado la aldaba con extrema discreción. La adrenalina me recorrió. Abrí la puerta. Él estaba allí con la misma camisa de lino blanco, pero con unos pantalones más oscuros. En sus manos, una bolsa de papel aceitada, llena del tesoro dorado, los churros de la calle Sierpes. Buenas tardes, Isabel. Traigo la mercancía prometida, dijo Javier, con esa sonrisa que ya había memorizado. Pasa, Javier. El aroma te guiará, respondí, dando un paso hacia atrás. Entró. Su primera acción no fue dirigirse a la cocina, sino dejar la bolsa con los churros sobre una mesa y, sin mediar palabra, tomarme en sus brazos. No fue un abrazo formal. Fue un asalto bienvenido.
Sus labios encontraron los míos de inmediato. Era el beso que se había estado gestando en aquella panadería. Era hambriento, impaciente y revelador. Sentí el sabor a menta y la fuerza joven de su cuerpo. Te he deseado desde anoche, Isabel, me susurró, la voz ronca contra mi oreja. Y yo a ti, Javier. Tuve que tomar una pastilla para dormir, confesé, con una honestidad que me sorprendió. Pasamos al salón, un espacio lleno de sol y sombras. Él me tomó de la mano y me hizo girar lentamente examinando mi atuendo. Sus ojos se detuvieron en mis mules destalonados. Son perfectos, dijo, y no se refería a los zapatos, sino a la forma en que el zapato enmarcaba mi pie. Esto era lo que había notado. Mi pequeño y secreto fetichismo había sido descubierto. Javier se arrodilló con una rodilla tocando la alfombra de esparto, y sin pedir permiso, tomó mi pie derecho entre sus grandes manos. Lo examinó pasando su pulgar por la curva de mi talón que estaba expuesto por el mule. Era un gesto tan íntimo y tan inesperado que mi respiración se detuvo. No era vulgar, era reverente. Era como si estuviera admirando una escultura viva. El equilibrio entre la seda y la audacia, comentó, sin dejar de mirarme a los ojos. Te vistes como un poema, Isabel. Tú pareces saber leer los versos que nadie más ve, respondí, sintiendo como el deseo se convertía en un ardiente nudo en mi estómago. Me levantó y me llevó hacia la butaca de cuero. Nos sentamos pero muy cerca, compartiendo el estrecho espacio. Los besos se reanudaron con una intensidad que casi nos hizo olvidar la existencia de los churros y el chocolate. Mis manos se movieron por su camisa de lino, sintiendo la firmeza de su espalda. Era el contraste lo que me volvía loca, mi experiencia y mi edad contra su juventud desbordante y su hambre incontrolable. Tenemos que parar, Javier. Estamos en mi salón, dije apenas capaz de hablar, mientras él trazaba el borde de mi cuello con su boca. Lo sé. Por eso me gusta. El peligro, susurró. En un momento de calma tensa, serví el chocolate espeso. El aroma a canela y el calor del tazón intentaron devolvernos a la realidad. Mojamos los churros en el chocolate. Cada bocado era un ritual, con nuestras miradas fijas en el movimiento del otro. Este chocolate tiene un toque picante, notó Javier con los ojos entrecerrados. Es el chile. El secreto de mi abuela. Para despertar la pasión. O al menos el apetito, sonreí, lamiendo el chocolate de mis dedos. Fue un momento de pura, intensa conexión. Era obvio que esta relación no se limitaría a los churros. Era una lección de pasión que él me estaba dando, o más bien, que estábamos tomando juntos. Nos separamos un rato después. Él tenía que volver a su trabajo de programación. Me dio un último beso, largo y lleno de promesas. Volveré mañana a la misma hora, Isabel. Por el resto de la lección, me prometió, sin dejar de mirarme los pies. Aquí te espero, Javier. Y asegúrate de que mi calzado esté a la altura, le dije, entendiendo perfectamente su juego. Cuando se fue, no corrí a la ventana. Me quedé en medio del salón, sintiendo el calor del chocolate y la estela de su perfume. Pero el silencio se rompió pronto. Un golpe seco y firme en la puerta. Abrí pensando que era Javier, que había olvidado algo. No era Javier. Era doña Elena, su madre. La viuda más cotilla y tradicional del barrio, vestida con su inconfundible traje de tuid color camello. Isabel. Tenemos que hablar sobre la reputación, dijo con la voz gélida. Sus ojos, sin embargo, se desviaron inmediatamente a la mesa, donde aún quedaban migas de churros y la espuma del chocolate espeso. Ella no había visto el beso, pero la evidencia de nuestro encuentro íntimo estaba allí, servida en porcelana fina. Y su mirada ya había captado el atrevimiento de mis mules negros. Sabía que se avecinaba una tormenta. Doña Elena no entró a mi salón. Se quedó plantada en el umbral,
su figura vestida de tweed y su bolso de mano de piel oscura actuando como una barrera impenetrable. La luz del atardecer tan romántica hace un momento, ahora parecía una luz de interrogatorio. Isabel. Tenemos que hablar sobre la reputación, había dicho y la palabra resonaba con el peso de la tradición sevillana. Pasa, por favor, Elena, dije sintiendo como mi corazón latía contra mis costillas. Sabía que no podía mostrar debilidad. Ella ignoró la invitación. Sus ojos se fijaron en la mesa, en la evidencia, la taza con los restos del chocolate picante y el plato con la manteca de los churros. Y luego sus ojos subieron lentamente recorriendo mi figura. Mis mules destalonados de gamuza negra eran lo primero que captaba su atención, ese atrevimiento silencioso. Yo no necesito sentarme. Sé lo que está pasando, espetó con voz seca. Mi hijo Javier ha estado entrando y saliendo de esta casa, la casa de la viuda de don Rafael. Todo el barrio lo sabe. Las señoras del mercado ya tienen su veredicto. Me quité el chal de encaje, revelando por completo el cuello holte de mi blusa de seda. El gesto fue deliberado, un desafío. Me enfrenté a ella con la elegancia que me había enseñado mi difunto marido, pero con una fuerza que era solo mía. ¿Y cuál es su veredicto, Elena?, pregunté, cruzándome de brazos, permitiendo que la tela de la falda lápiz se tensara sobre mis caderas. Que usted está confundiendo a un muchacho. Él tiene 24 años, Isabel. Acaba de empezar su vida, tiene un futuro brillante en esa empresa de informática. Necesita una mujer joven, que le dé hijos y una familia decente. No una viuda que lo arrastre a un escándalo por sus caprichos. La palabra caprichos me hirió más que cualquier otra. Como si mi necesidad de amor y mi conexión con Javier fuera un simple juego de aburrimiento. No son caprichos, Elena. Es afecto, corregí, manteniendo la voz firme. Y Javier es un adulto. Él decide con quién pasa su tiempo. Y lo pasa conmigo. Usted es 14 años mayor que él, ¿qué le ofrece, sino un camino al ridículo? Se lo digo con respeto, Isabel, usted debería estar buscando un hombre de su edad, que comparta su historia. No a un niño al que está seduciendo con chocolate y promesas. Mi paciencia se agotó. Di un paso hacia ella, mis mules haciendo un suave clic contra el suelo de azulejos. ¿Seducir? Javier vino a mí, Elena. Y si la diferencia de edad es un problema para usted, es un problema suyo, no de la pasión que hay entre nosotros. Lo que hacemos aquí es privado. Privado, en el barrio Santa Cruz. En esta calle los muros tienen oídos. Y yo soy su madre, Isabel. Yo le pido por el bien de la reputación de mi familia, que deje a mi hijo en paz. En ese instante se escuchó el familiar y discreto rasguño en la puerta principal. Era Javier, que había vuelto por algo que supuestamente había olvidado. Doña Elena palideció al escuchar el sonido. Sabía que la confrontación se había vuelto personal. Javier abrió la puerta. Vio a su madre en el umbral, a mí en el centro del salón con mi atuendo atrevido, y sintió la tensión palpable. Su expresión pasó de la sorpresa a la firmeza. «Mamá, ¿estás haciendo aquí?», preguntó Javier, entrando y cerrando la puerta tras él. Se acercó a mí sin dudar, tomando mi mano con una calidez protectora. «Estoy hablando con doña Isabel sobre tu irresponsabilidad, Javier. Ella te está metiendo en un lío, ¿no ves que ella te está usando para superar su luto?» «Basta». La voz de Javier fue un trueno. «Isabel no me usa. Yo la quiero, mamá. Lo que está haciendo ahora es cruel e injusto». Javier se giró hacia mí, su mirada llena de adoración y lealtad. «Isabel, te amo», dijo, ignorando por completo la presencia de su madre. «No me importa lo que digan. No me importa su edad. Eres mi futuro». Fue la primera vez que escuché esas palabras de él. Se clavaron en mi alma, quemando el miedo y la duda.
Me sentí completamente vindicada y amada. Doña Elena se llevó las manos al pecho como si hubiera recibido un golpe físico. ¡Ay, Dios mío! Te ha embrujado, Javier. Con ese chocolate y esos ojos verdes, una mujer de su edad no debe comportarse así. Mamá, vete, dijo Javier, dando un paso protector hacia mí. Si no puedes respetar a la mujer que amo, entonces no podemos hablar. Elena parecía destrozada. Nos lanzó una última mirada llena de rabia herida y desaprobación profunda. Se dio la vuelta y salió al silencio de la tarde sevillana, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el patio. Lo siento mucho, Isabel, me susurró Javier, abrazándome con fuerza. No tienes que sentirlo. Gracias, respondí, sintiéndome vulnerable pero también poderosa. Sabíamos que la guerra había comenzado. Pero ahora teníamos la fuerza del amor declarado para enfrentarla. El barrio Santa Cruz nos tenía en la mira, y no nos lo iban a poner fácil. El ardor de las palabras de mi vecina, doña Elena, tardó días en enfriarse. Sus miradas a través de la reja de nuestro patio compartido eran flechas de hielo, y los susurros en la panadería se volvieron cuchillos. El barrio Santa Cruz había emitido su sentencia, yo era la viuda sedienta y Javier, el inocente engañado. Un martes por la mañana, mientras yo preparaba un café con leche en la cocina, Javier entró y me abrazó por la espalda. Yo estaba vestida con un pantalón capri de lino blanco y una camiseta de punto fino color terracota, un look andaluz y relajado, pero que él hacía parecer la máxima seducción. En mis pies llevaba unas sandalias de tiras de piel muy finas, un calzado que exponía completamente mi pie, otro de mis pequeños placeres. No aguanto más la presión, Isabel, me susurró al oído. Tu tensión es mi tensión. Y esa gente no tiene derecho a robarnos la paz. ¿Y qué hacemos, Javier? ¿Nos mudamos a Madrid?, le pregunté, riendo, aunque la idea era tentadora. Él me giró para que lo mirara de frente. Sus ojos miel, usualmente llenos de juventud despreocupada, ahora reflejaban una seriedad adulta. No. Nos mudamos a Granada, declaró. Solo por un tiempo. Mi empresa me ofreció un proyecto de 3 meses allí. Es la oportunidad perfecta para vivir juntos, lejos de las lenguas de víbora. Sentí un escalofrío de emoción. 3 meses de vida compartida, sin el escrutinio de doña Elena ni de la cajera de la Estrella. Era un salto audaz, un abandono total de mi vida de viuda, y la aceptación pública de nuestra relación. ¿Y si las cosas no funcionan, si la vida real es diferente al chocolate caliente?, pregunté, dejando que la duda se asomara. Él sonrió con una confianza que me deshizo. Vamos a hacer que funcionen. Pero antes de irnos, tenemos que hacer una declaración. La declaración se produjo esa misma tarde en la Plaza de España de Sevilla. Era un lugar público monumental, el escenario perfecto para un romance épico. Yo había elegido un outfit que gritaba libertad pero mantenía la elegancia. Llevaba un vestido envolvente, wrap dress de algodón y seda en un estampado floral sutil, con colores que iban del vino al crema. Las mangas eran largas, pero el escote en V era profundo, aunque discreto, y la falda se abría al caminar, exponiendo mis piernas de forma controlada. Y por supuesto, el calzado. Había elegido unas sandalias de esparto, alpargatas de cuña alta, atadas con delicadas cintas de terciopelo alrededor de mis tobillos, el punto que sabía que más le gustaba a Javier. El contraste entre la seda del vestido y el material rústico de la sandalia era exquisito. Javier me tomó de la mano y caminamos por los puentes de cerámica de la plaza. La gente nos miraba. Turistas sevillanos, y sí, creo que incluso vi a la prima de doña Elena mirándonos desde un coche de caballos. Llegamos a un banco de azulejos. Él se sentó. Yo me quedé de pie, justo frente a él. Él no me besó. En cambio, su mirada bajó directamente a mis pies. Se inclinó sin soltar mi mano,
y sus dedos largos y morenos comenzaron a trazar las cintas de terciopelo de mis alpargatas, atadas firmemente alrededor de mi tobillo. Sentí el cosquilleo en la piel, una sensación íntima y pública al mismo tiempo. Era nuestro código, nuestro secreto a la vista. Estas sandalias dicen, soy libre y estoy contigo, susurró, sin levantar la vista. Y tú, Javier, dices, no me importa lo que piensen, respondí, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas de felicidad y audacia. La gente podía mirar, pero no podían entender el lenguaje de ese gesto. No podían saber que ese simple acto era tan cargado de deseo como el beso más apasionado. Era romance sin censura a la luz del día. Una semana después, estábamos conduciendo hacia Granada. Dejé atrás mi casa, mi vida como la dama de Rafael, y todas las expectativas del barrio Santa Cruz. El nuevo apartamento de Javier estaba en el Albaicín, con vistas impresionantes a la Alhambra. Un nido de amor con sus propios secretos y sus propias reglas. La noche que llegamos, después de desempacar lo esencial, Javier me llevó al balcón. La Alhambra brillaba bajo la luna. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Mira a Isabel, me dijo abrazándome fuerte. Este es nuestro comienzo. Nadie nos conoce aquí. Podemos ser solo tú y yo. Nos besamos bajo la luna, un beso que selló nuestra nueva vida. 3 meses de libertad. 3 meses de amor sin edad. Pero al día siguiente, mientras acomodaba su ropa en el armario, encontré algo que rompió la magia. Un pequeño álbum de fotos encuadernado en cuero desgastado. Curiosa, lo abrí. Eran fotos antiguas de los años 80. En la primera, una mujer joven sonreía, su pelo era rubio ceniza, pero sus ojos eran de un esmeralda idéntico al mío. Y la expresión, la forma de sonreír, era mi propio reflejo en el tiempo. Llevaba puesto un vestido envolvente muy parecido al mío de ayer en la Plaza de España. Bajo la foto, una escritura elegante decía: Aurora. Granada 1985. Siempre en mi corazón. Un nudo de hielo se formó en mi garganta. Javier no había nacido en 1985. ¿Quién era Aurora? ¿Y por qué se parecía tanto a mí, y usaba mi estilo de ropa? Mi corazón dio un vuelco. Encontré una segunda foto. En ella Aurora estaba sentada en un banco y sus pies estaban en primer plano. Llevaba unos zapatos destalonados Jules de gamuza negra. El mismo calzado que Javier había fetichizado en mí. Me senté en el suelo, las fotos cayendo de mis manos. ¿Me amaba Javier a mí, Isabel, la mujer real que había roto con su luto, o solo era yo el reemplazo o la reencarnación de un amor idealizado de su pasado? La pregunta helada resonó en el aire, ¿de quién era ese álbum? Las fotos de Aurora quemaban en mis manos como carbones encendidos. Mi mundo, cuidadosamente reconstruido con la juventud y la pasión de Javier, se desmoronaba en un antiguo apartamento del Albaicín, con la Alhambra como testigo mudo de mi tormenta. Abrí el resto del álbum con manos temblorosas. Eran 20 fotos, todas de Aurora, desde una adolescente hasta una mujer de unos 25 años, siempre sonriendo con mis ojos esmeralda. La constante no era solo el parecido físico, sino los pequeños detalles, llevaba mis peinados, mis gestos. En una foto estaba descalza y el fotógrafo había capturado la curva de su empeine con la misma reverencia que Javier dedicaba al mío. Y lo más inquietante, debajo de las últimas fotos, en la misma letra elegante, había una fecha, 1998. Javier nació en 1999. Cerré el álbum y me senté en la cama. ¿De quién era este tesoro? Un tío de Javier. Un familiar. ¿Y por qué estaba escondido aquí en su nueva casa, junto a mis zapatos fetiche? La lógica sevillana me gritaba, pregúntale. Pero el miedo me paralizaba. Temía que su respuesta confirmara que yo no era más que un sustituto perfecto, una actriz que interpretaba el papel de Aurora.
Decidí que la confrontación tenía que ser en el lugar correcto, en el momento de mayor intimidad, para que no pudiera escapar. Esa noche Javier regresó tarde. Trajo una botella de vino tinto de Rioja y 2 copas. La cena fue ligera, pero el ambiente estaba pesado, a pesar de sus intentos de hacerme reír. Me puse mi atuendo más vulnerable y poderoso, la bata de seda que mi esposo nunca me permitió usar, en un color verde esmeralda que acentuaba mis ojos. Era larga, pero el cinturón estaba atado con un nudo flojo, sugiriendo facilidad para desatarlo. Estaba descalza. Quería que no hubiera barreras, que el foco estuviera en mí, Isabel, la mujer sin artificios. Estábamos en el balcón, mirando la majestuosa Alhambra bajo la luna llena. Javier, dije, mi voz apenas un susurro. Antes de que brindemos por nuestro futuro, necesito entender algo de tu pasado. Me miró con genuina sorpresa. ¿Mi pasado? ¿A qué te refieres? Fui directamente al armario. Regresé con el álbum de cuero en una mano y una de mis mules de gamuza negra en la otra. Puse la foto de Aurora sobre la mesa de piedra, justo al lado de la botella de Rioja. El rostro de la mujer, tan parecido al mío, nos miraba fijamente. ¿Quién es Aurora?, pregunté. ¿Y por qué lleva los zapatos que tanto te gustan en mí, y por qué se parece tanto a mí? Háblame con la verdad, Javier. El rostro de Javier se transformó. La sorpresa dio paso a una profunda tristeza. Y luego a una resolución pétrea. Era la primera vez que veía esa sombra en él. Se acercó a la foto. Sus dedos rozaron la imagen de Aurora con una ternura que me destrozó. Sé que te lo debía. Este es el secreto que me traje de Sevilla, que no pude contarte por miedo a perderte, comenzó su voz baja y cargada de emoción. Aurora era la hermana mayor de mi padre. Mi tía. Murió muy joven, en un accidente de coche en la carretera de la costa. Murió en 1998, un año antes de que yo naciera. Pero, ¿por qué el parecido? No es solo el físico, Isabel. Mi madre, Elena, siempre me lo contó. Aurora era el gran amor prohibido de mi padre. Él nunca la superó. Era la mujer más audaz, más libre. Mi padre y mi madre se casaron después de su muerte, pero él nunca pudo borrarla. Y yo crecí escuchando historias de Aurora. De su inteligencia, su pasión, de su estilo atrevido con los zapatos, de cómo usaba ese perfume de jazmín que tanto te gusta. Me mostró la última foto, fechada en 1998. Era Aurora sonriendo con ese brillo familiar en los ojos. Cuando te vi en Sevilla, en esa blusa de seda, con ese brillo en los ojos, y luego con tus zapatos destalonados, fue como si Aurora hubiera vuelto. No te miento, Isabel. Al principio me enamoré de la idea de ti, de la sombra que se parecía tanto a mi tía. Tú eras la materialización de la leyenda familiar. La confesión fue brutalmente honesta. Sentí un vacío. No me amaba a mí, amaba a un fantasma. Así que solo soy tú, reemplazo, dije, la voz quebrándose. Él tomó mi rostro entre sus manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su juventud desapareció por completo. No. Escúchame bien, Isabel, dijo con una voz profunda que nunca antes había escuchado. Al principio, tal vez. Pero me quedé por ti. Aurora fue la razón para mirarte. Pero tú eres la razón por la que me quedo. Tú rompiste tu luto por mí. Me defendiste de mi madre. Tú eres más audaz que cualquier leyenda. Cogió mi mano y la puso sobre su pecho. Aquí no está Aurora. Aquí estás tú. Te amo, Isabel. Por tu propia pasión, por tu propia fuerza, y por ese secreto picante que pones en el chocolate. Tú eres mi amor, no mi recuerdo. Me besó con una intensidad que me convenció, que me calmó. Acepté la verdad, mi amor había nacido de una extraña y dolorosa coincidencia, pero había crecido hasta convertirse en algo real y único.
Pasamos el resto de la noche haciendo el amor, un acto que no era solo pasión, sino una confirmación y una aceptación total de la verdad. Por la mañana Javier salió al trabajo, dejando el álbum de Aurora sobre mi almohada, como una reliquia familiar que ahora yo podía aceptar. Yo, Isabel, estaba en el balcón, bebiendo café y mirando la majestuosidad de la Alhambra. Me sentía libre, amada y nueva. Y entonces sucedió. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido de Sevilla. Diga. La voz era la de una mujer mayor, firme, pero cargada de dolor. Isabel. Soy doña Elena. Mi corazón se encogió. Elena, ¿qué pasa? Tienes que volver a Sevilla. Ahora mismo su voz se quebró. Anoche, después de que me enfrenté a ustedes, hablé con el padre de Javier. Le conté todo, que lo amas, que te mudaste con él. Estaba tan orgulloso de que su hijo encontrara la felicidad, que fue a buscar ese viejo álbum de Aurora que tenía escondido. Estaba tan feliz de verte, Isabel, de que el destino lo hubiera permitido. Condujo hasta el Albaicín anoche para dártelo personalmente. Sentí que el mundo se detenía. El álbum. El álbum no era de Javier. ¿Qué quiere decir, Elena? Yo encontré el álbum aquí. Hubo un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Isabel. Tuvimos un accidente. En la carretera. No pudimos llegar a Granada. Mi esposo, el padre de Javier, ha muerto esta mañana. Dejé caer la taza de café. El álbum de Aurora era el último regalo de mi suegro, que veía en mí la resurrección de su amor perdido. Y ahora el peso de su muerte recaía sobre nuestra secreta, apasionada huida.